Existe un pecado que ni Dios perdona. Mientras millones de cristianos viven atormentados, creyendo que cometieron el pecado imperdonable al traicionar a sus cónyuges, al mentir, al robar, la Biblia revela algo mucho más sombrío. Jesús dejó registrado en Mateo 12 que existe un único pecado sin perdón, ni en este mundo, ni en el venidero. Y la mayoría de las personas nunca ha oído hablar de esto. Lo que pocos saben es que ese pecado no es una acción física como matar o adulterar. Es algo espiritual, invisible, que sucede gradualmente sin que tú lo percibas. Y cuando cruzas la línea, ya es demasiado tarde. Dios simplemente se da por vencido contigo. Si alguna vez te has preguntado, ¿será que yo cometí ese pecado? Escribe en los comentarios, yo quiero saber la verdad, porque la respuesta que voy a darte puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Hasta el final de este video, descubrirás cuál es exactamente ese pecado, por qué es el único imperdonable y principalmente, cómo saber si aún tienes oportunidad de salvación o si ya cruzaste el punto sin retorno. La respuesta es sí. Existe perdón para quien cometió adulterio. Y antes de que pienses que estoy siendo irresponsable o permisivo con el pecado, déjame mostrarte algo que está registrado en las páginas de la misma Biblia. El rey David, considerado un hombre conforme al corazón de Dios, no solo cometió adulterio con Betsabé, sino que también planeó fríamente el asesinato de su esposo para encubrir el pecado. Dos de los crímenes más graves que puedas imaginar, cometidos por el mismo hombre. ¿Y sabes qué pasó cuando él se arrepintió? Dios lo perdonó. En Juan capítulo 8, una mujer es arrastrada por los fariseos hasta Jesús. Ella había sido sorprendida en flagrante adulterio y según la ley de Moisés, debía ser apedreada hasta la muerte. Los acusadores querían ver lo que Jesús haría. ¿Y qué hizo él? Después de desafiar a cualquiera sin pecado a lanzar la primera piedra, Jesús se vuelve hacia la mujer y le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Perdón completo, restauración total, sin condenación eterna. Estos dos ejemplos dejan algo muy claro. El adulterio, por más devastador que sea, por más que destruya familias y deje heridas profundas, no es el pecado imperdonable. No es ese el pecado del que la Biblia dice que Dios no puede o no quiere perdonar. Y eso debería traer alivio a millones de personas que cargan con una culpa paralizante, pensando que cruzaron una línea de la cual no hay retorno. Pero aquí viene el detalle perturbador que la mayoría de las personas ignora. Si el adulterio no es imperdonable, si incluso el asesinato puede ser perdonado, como vimos en el caso de David, entonces, ¿qué pecado es tan grave, tan absoluto, que ni la misericordia infinita de Dios logra alcanzarlo? La respuesta está en 3 pasajes específicos de los Evangelios y el mismo Jesús fue quien lo reveló. En Mateo 12, versículos 31 y 32, Jesús dice algo que debería hacer que cualquiera se detenga y preste atención. Todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y si alguien habla contra el Hijo del Hombre, eso le será perdonado. Pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Ni en este mundo, ni en el venidero. Deja que eso penetre por un momento. Jesús está diciendo que existe una categoría de pecado que está completamente fuera del alcance del perdón. No importa cuánto llores, no importa cuánto te arrepientas después, no importa cuántas oraciones hagas. Si cometes ese pecado específico, se acabó. No hay vuelta atrás. Y la pregunta que debería estar ardiendo en tu mente ahora es, ¿qué exactamente es ese pecado? El pasaje en Marcos capítulo 3 nos da el contexto. Jesús acababa de expulsar un demonio de un hombre, sanándolo por completo. Era una demostración innegable del poder de Dios, obrando a través de él.
Pero los fariseos, cegados por el odio y la envidia, miraron aquel milagro y dijeron: «Está poseído por Beelzebú, es por el príncipe de los demonios que expulsa a los demonios». Ellos vieron la obra clara y evidente del Espíritu Santo y deliberadamente la atribuyeron a Satanás. Fue en ese momento que Jesús hizo la declaración sobre el pecado imperdonable. Ahora puedes estar pensando, pero entonces ese pecado solo podría ser cometido en aquel tiempo, cuando Jesús estaba físicamente en la tierra. Y muchos teólogos concuerdan con eso. Dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo en ese contexto específico fue un rechazo tan radical de la verdad divina manifestada que se volvió irreversible. Pero hay algo más profundo aquí, algo que trasciende aquel momento histórico y que sigue siendo una amenaza espiritual hasta hoy. El verdadero peligro no está solo en atribuir la obra de Dios al diablo. El verdadero peligro está en la condición del corazón que permite que alguien haga eso. Los fariseos no cometieron ese pecado en un momento de debilidad o ignorancia. Tenían todas las evidencias delante de ellos, conocían las Escrituras, vieron los milagros y aún así eligieron deliberadamente endurecer sus corazones contra la verdad. Ellos cruzaron una línea invisible donde el rechazo se volvió tan absoluto que el arrepentimiento se volvió imposible. Y aquí es donde la cosa se vuelve realmente aterradora, porque ese tipo de endurecimiento no sucede de repente, es gradual. Cada vez que el Espíritu Santo toca tu corazón y tú lo ignoras, cada vez que sientes esa convicción interna sobre algo malo que estás haciendo y eliges silenciar esa voz, cada vez que rechazas la verdad en favor de tu propia voluntad, tu corazón se va volviendo un poco más duro, un poco más impermeable, un poco más distante de Dios. La Iglesia Católica, basada en las enseñanzas de Tomás de Aquino, enumera 6 formas específicas de blasfemia contra el Espíritu Santo: desesperación de salvación, presunción de salvarse sin mérito, resistirse a la verdad conocida, envidia de la gracia ajena, impenitencia obstinada hasta la muerte y obstinación en los pecados. ¿Qué tienen todas estas en común? Un rechazo consciente, persistente y final de la gracia de Dios. Pero eso es solo la superficie, porque la verdadera cuestión que nadie quiere hacer, la pregunta que mantiene a las personas despiertas a las 3 de la mañana sudando frío es esta: ¿cómo sabes si ya cruzaste esa línea? ¿Cómo sabes si tu corazón ya está tan endurecido que pasaste del punto de no retorno? ¿Cómo sabes si Dios todavía está intentando alcanzarte o si ya se dio por vencido contigo? Y existe una respuesta para esa pregunta, pero antes de revelarla, necesitas entender algo que cambiará completamente la manera en que ves el arrepentimiento y la salvación. Existe una prueba muy simple, casi perturbadora en su simplicidad, que revela si has cometido o no el pecado imperdonable. Y esa prueba no implica ir a ningún pastor, no exige ningún ritual especial. No necesita un ayuno de 40 días. Es algo que puedes hacer ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Presta atención. Si estás preocupado por la posibilidad de haber cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa preocupación en sí misma es la prueba de que no lo has cometido. Déjame repetirlo porque es fundamental. La misma ansiedad que sientes, el miedo que oprime tu pecho cuando piensas, ¿será que fui demasiado lejos? La preocupación que te trajo hasta este video buscando respuestas. Todo eso es evidencia de que el Espíritu Santo todavía está obrando en tu corazón. Porque mira, el pecado imperdonable no sucede en un momento de debilidad. No es un error momentáneo. No es una palabra lanzada en un día de ira. Es un estado de endurecimiento tan completo, tan absoluto, que la persona ya no siente ninguna convicción. Quien realmente blasfema contra el Espíritu Santo no pierde el sueño pensando en eso.
no busca videos sobre el tema, no siente arrepentimiento. De hecho, a esa persona ni le importa. El corazón está tan cauterizado, tan muerto espiritualmente, que ya no hay ningún malestar con el pecado. Es como alguien que ha quemado todas las terminaciones nerviosas y ya no siente dolor. Y es precisamente por eso que no hay perdón disponible, no porque Dios se niegue a perdonar, sino porque la persona perdió por completo la capacidad de arrepentirse. Pero déjame contarte una historia que ilustra perfectamente la diferencia entre el pecado que puede ser perdonado y el que no puede. Es la historia de dos hombres que vivieron en la misma época, enfrentaron elecciones similares, pero tuvieron destinos completamente opuestos. El primero ya lo conoces, el rey David. Cometió adulterio, planeó un asesinato, mintió, manipuló, abusó de su poder. Cuando el profeta Natán vino a confrontarlo, David podría haberse endurecido. Podría haber mandado matar al profeta como hicieron muchos reyes, pero algo dentro de él se quebró. Cayó de rodillas y dijo: «He pecado contra el Señor». Y ese arrepentimiento sincero trajo perdón completo. Ahora mira el contraste. Los fariseos mencionados en Mateo 12 vieron a Jesús sanar a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por demonios. La curación era innegable. El milagro estaba ante los ojos de todos. Las escrituras que ellos conocían de memoria predecían exactamente ese tipo de señal mesiánica. Todo apuntaba a una conclusión obvia. Dios estaba obrando a través de Jesús. ¿Pero qué dijeron? Está poseído por Beelzebú. Es por el príncipe de los demonios que expulsa a los demonios. Miraron la luz y la llamaron tinieblas. Miraron a Dios y lo llamaron Satanás. La diferencia: David pecó, pero su corazón aún era permeable. Cuando fue confrontado, se arrepintió. Los fariseos tenían todas las evidencias, toda la verdad frente a ellos, y eligieron deliberadamente rechazarla. Ellos cruzaron una línea invisible, y Jesús, mirándolos, declaró que ese pecado específico no tendría perdón. ¿Por qué? Porque no solo rechazaron la verdad, la invirtieron por completo. Transformaron el bien en mal, la luz en tinieblas, a Dios en demonio, y lo hicieron conscientemente, intencionalmente, con pleno conocimiento. Aquí está lo que realmente asusta. Ese endurecimiento no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual. Cada vez que escuchas la voz del Espíritu Santo y deliberadamente la ignoras, tu corazón se vuelve un poco más duro. Cada vez que sientes esa convicción interna sobre algo malo en tu vida y la sofocas, la empujas hacia abajo, la racionalizas, la justificas, estás construyendo una capa protectora alrededor de tu corazón. Y capa tras capa, llega un punto en que el Espíritu Santo ya no puede penetrar. No porque Él haya desistido, sino porque tú construiste una barrera impenetrable. La teología católica, basada en los escritos de Tomás de Aquino, identifica 6 manifestaciones específicas de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Primera, desesperación absoluta, creer que estás más allá de la salvación. Segunda, presunción, pensar que puedes salvarte sin arrepentimiento. Tercera, resistirse a la verdad conocida, ver claramente lo que es correcto y elegir lo incorrecto. Cuarta, envidia de la gracia de otros, resentir las bendiciones espirituales que otros reciben. Quinta, impenitencia obstinada, rehusarse terminantemente a arrepentirse hasta la muerte. Sexta, obstinación en los pecados, persistir deliberadamente en el mal aun conociendo las consecuencias eternas. ¿Qué tienen todas estas en común? Una elección consciente, persistente y final de apartarse de Dios. No es un desliz, no es una falla momentánea, es una decisión sostenida de cerrar por completo el corazón a la gracia divina. Y aquí está la parte verdaderamente aterradora. Puedes estar en ese camino ahora mismo sin darte cuenta.
Puedes estar en el proceso de endurecer tu corazón, construyendo esa barrera capa tras capa y aún no haber cruzado la línea final, pero te estás acercando peligrosamente. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, nos da otra descripción escalofriante de ese estado. Es imposible traer de nuevo al arrepentimiento a los que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que probaron la bondad de la palabra de Dios y los poderes de la era venidera y que después se apartaron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, porque crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la deshonra pública. Lee esas palabras con atención. No está hablando de personas que nunca conocieron a Dios. Está hablando de personas que fueron iluminadas, que experimentaron al Espíritu Santo, que probaron la bondad divina y luego, deliberadamente, conscientemente, se apartaron y continuaron apartándose hasta que el arrepentimiento se volvió imposible. No porque Dios se negara a perdonarlas, sino porque ellas perdieron la misma capacidad de querer el perdón. Y ese aún no es el mayor misterio, porque existe algo todavía más profundo, aún más perturbador sobre este pecado que pocos se atreven a mencionar. Existe un punto exacto, un momento específico donde la línea es cruzada, un instante en que el Espíritu Santo se retira por completo. Y cuando eso sucede, aunque la persona quiera volver, aunque eventualmente sienta algún remordimiento, es demasiado tarde. La puerta fue cerrada desde adentro. Y la verdadera cuestión aterradora que nadie puede responder es, ¿dónde exactamente está esa línea? ¿Cómo sabes si aún estás del lado seguro o si ya la cruzaste? Existe una verdad prohibida que los pastores evitan mencionar desde los púlpitos. Una realidad espiritual tan perturbadora que muchos prefieren ignorarla por completo, esperando que simplemente desaparezca si nadie habla de ella. Pero esa verdad sigue allí, registrada en las Escrituras, resonando a lo largo de los siglos como una advertencia solemne. Hay un punto exacto donde Dios deja de luchar por un alma. No estamos hablando de que Dios desista caprichosamente de alguien. No es cuestión de que Él pierda la paciencia o decida arbitrariamente que ya no mereces más oportunidades. Es mucho más sombrío que eso. Es el momento en que Dios respeta por completo tu elección de rechazarlo. Es cuando Él, después de incontables invitaciones rechazadas, incontables toques del Espíritu Santo ignorados, finalmente se retira y permite que tengas exactamente lo que siempre quisiste, una vida sin Él. La Biblia registra casos específicos en los que esto sucedió. Ananías y Zafira, una pareja de la iglesia primitiva, vendieron una propiedad y conspiraron juntos para mentir sobre el valor, fingiendo donar todo cuando en realidad guardaron parte para sí. Parece un pecado menor comparado con asesinato o adulterio, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, vio más allá de la mentira superficial. Él declaró, «No mentiste a los hombres, sino a Dios». Y en ese mismo instante, ambos cayeron muertos. ¿Por qué? Porque no solo mintieron, deliberadamente intentaron engañar al Espíritu Santo. Esteban, el primer mártir cristiano, antes de ser apedreado hasta la muerte, gritó estas palabras proféticas: «Hombres de dura cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo». Estaba denunciando exactamente ese patrón de rechazo persistente y consciente de la verdad divina. No estaba hablando con ateos o paganos. Estaba hablando con líderes religiosos, personas que conocían las Escrituras de memoria, que oraban diariamente, que ayunaban y seguían rituales, pero sus corazones estaban sellados contra la verdad. Aquí está lo que hace que la blasfemia contra el Espíritu Santo sea tan diferente de cualquier otro pecado. No es solo una acción equivocada, es una condición del corazón.
es un estado de endurecimiento progresivo que eventualmente se vuelve irreversible. Piénsalo como una puerta que se va cerrando poco a poco. Cada vez que ignoras la convicción del Espíritu Santo, la puerta se cierra un poco más. Cada vez que racionalizas tu pecado, justificas tus acciones equivocadas, sofocas esa voz interna que te dice que algo anda mal, la puerta se acerca más al cierre completo. Y aquí está la parte verdaderamente aterradora. Puedes estar en ese proceso ahora mismo sin darte cuenta. Puedes estar en el camino de endurecer por completo tu corazón. Puedes estar construyendo ladrillo por ladrillo un muro tan alto y tan grueso que eventualmente ni siquiera Dios podrá atravesarlo. No porque Él no sea lo suficientemente poderoso, sino porque Él respeta el libre albedrío que Él mismo te dio. Santo Tomás de Aquino explicó esto con una analogía médica brillante. Dijo que así como una enfermedad puede destruir la capacidad del cuerpo de recibir curación, el pecado contra el Espíritu Santo destruye la capacidad del alma de recibir perdón. No es que Dios no pueda perdonar, es que la misma persona destruyó su capacidad de recibir el perdón. Imagina a un paciente con una enfermedad grave. El médico prescribe el remedio, pero el paciente día tras día se niega a tomar la medicación. Tira las píldoras a la basura, ignora las instrucciones, se burla del médico. Eventualmente, la enfermedad progresa hasta un punto donde ya no hay tratamiento posible. No porque el médico no quiera salvar al paciente, sino porque el propio paciente destruyó cualquier posibilidad de cura. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero aquí hay algo crucial que necesitas entender. Ese pecado no sucede en un momento de debilidad. No es una palabra lanzada en ira, no es un error momentáneo. Es una elección sostenida, consciente y persistente de rechazar a Dios hasta que el corazón se vuelve tan duro que el arrepentimiento se vuelve psicológica y espiritualmente imposible. La Iglesia Católica identifica varias manifestaciones de ese endurecimiento. Desesperar completamente de la salvación, presumir que serás salvo sin arrepentimiento, resistir deliberadamente a la verdad que conoces, envidiar la gracia espiritual que otros reciben, mantener una impenitencia obstinada hasta la muerte y persistir obstinadamente en los pecados, aun conociendo las consecuencias eternas. Y aquí está la pregunta que necesitas hacerte ahora. ¿Estás en ese camino? ¿Cuánto tiempo llevas ignorando esa voz interna que te convence de algo malo en tu vida? ¿Cuántas veces ya sentiste el toque del Espíritu Santo y deliberadamente lo rechazaste? ¿Cuántas capas de justificación ya construiste alrededor de tus pecados favoritos? Porque fíjate bien, si te estás haciendo estas preguntas, si estás sintiendo incomodidad ahora mismo mientras escuchas esto, eso es una señal extremadamente positiva. Significa que el Espíritu Santo todavía está obrando en tu corazón. Significa que aún no cruzaste la línea. Significa que todavía hay tiempo para arrepentirte genuinamente y volver a Dios. Quien realmente cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo no siente nada. No hay convicción, no hay incomodidad, solo un vacío espiritual completo. Pero necesitas entender la urgencia de la situación, porque nadie cruza esa línea pretendiendo cruzarla. Nadie se despierta un día y decide blasfemar contra el Espíritu Santo. Es un proceso gradual, es una erosión lenta. Es como una persona que camina hacia un precipicio en la niebla, paso tras paso, ignorando las advertencias, rechazando las manos extendidas que intentan traerla de vuelta, hasta que de repente ya no hay suelo bajo sus pies. Y cuando ese momento llega, cuando la línea es finalmente cruzada, algo cambia en el reino espiritual. El Espíritu Santo, que ha estado luchando incansablemente por tu alma, finalmente se retira. No con ira, sino en respeto a tu elección persistente de rechazarlo. Y entonces estás solo, completamente
eternamente solo, sin la presencia de Dios, sin la convicción del pecado, sin la posibilidad de arrepentimiento. Y aquí está la verdad final que va a liberarte o a aterrorizarte, dependiendo del estado de tu corazón en este mismo momento. La verdad que va a liberarte o a aterrorizarte es esta. Si estás preocupado ahora, si tu corazón está acelerado, si hay una ansiedad creciente dentro de ti preguntando, ¿he cometido este pecado? Entonces tienes la respuesta definitiva. No lo has cometido, porque la misma preocupación es la prueba irrefutable de que el Espíritu Santo todavía está activo en tu corazón. Quien realmente blasfema contra el Espíritu Santo no siente absolutamente nada. Déjame repetirlo de una forma aún más clara. El pecado imperdonable no puede cometerse accidentalmente. No puede cometerse en un momento de ira, en una explosión de palabras mal pensadas, en un período de duda o cuestionamiento. El pecado imperdonable es el resultado de un rechazo consciente, persistente, deliberado y final de Dios, mantenido hasta que el corazón se vuelve tan duro, tan impermeable, que la misma capacidad de arrepentimiento desaparece por completo. Entonces sí, existe perdón para quien cometió adulterio, existe perdón para asesinato como David recibió, existe perdón para negación como Pedro recibió cuando negó a Jesús 3 veces, existe perdón para persecución a la iglesia como Pablo recibió cuando cazaba cristianos para matarlos, existe perdón para prácticamente todo pecado que puedas imaginar, todo pecado excepto uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahora entiendes lo que realmente significa ese pecado. No es una palabra específica que pronuncias, no es un acto aislado que cometes, es un estado del corazón donde has rechazado a Dios tantas veces, por tanto tiempo, con tanta persistencia, que eventualmente Él respeta tu elección y se aparta. Es cuando construiste un muro tan alto alrededor de tu corazón que ni siquiera el Espíritu Santo puede penetrar más. No porque Él no sea lo suficientemente poderoso, sino porque usaste tu libre albedrío para sellarlo completamente afuera. La cuestión real no es si el adulterio puede ser perdonado. La respuesta a eso es sí. La cuestión real es: ¿estás en el camino de endurecer tu corazón hasta el punto de no poder arrepentirte más de nada? ¿Estás ignorando sistemáticamente la voz del Espíritu Santo? ¿Estás construyendo justificaciones para tus pecados favoritos? ¿Estás resistiendo deliberadamente a la verdad que ya conoces? Porque si es así, necesitas detenerte ahora, hoy, en este momento, antes de que se añada otra capa a ese muro, antes de que se dé un paso más hacia ese precipicio invisible, antes de que llegues al punto donde, incluso si quieres, ya no podrás volver. El arrepentimiento genuino todavía está disponible para ti. La gracia de Dios todavía te alcanza. El perdón aún es posible, pero necesitas actuar mientras tu corazón todavía es capaz de sentir convicción. Mientras aún puedes escuchar esa voz interna que te dice que algo necesita cambiar. Mientras el Espíritu Santo todavía está luchando por ti. Si este video tocó tu corazón, si sentiste alguna convicción, si reconoces que necesitas arrepentirte genuinamente de algo en tu vida, no esperes, hazlo ahora. Ora ahora. Vuelve a Dios ahora. Porque ese malestar que estás sintiendo es el Espíritu Santo todavía obrando en ti. Y eso es una bendición, es un regalo. Es tu oportunidad de regresar antes de que sea demasiado tarde. Escribe en los comentarios: yo elijo el arrepentimiento. Y suscríbete a este canal para seguir recibiendo verdades que pueden cambiar tu vida espiritual para siempre. Porque el pecado imperdonable existe. Pero si has llegado hasta aquí, si estas palabras tocaron tu corazón, todavía no lo has cometido. Y eso significa que aún hay esperanza, aún hay tiempo, aún hay salvación disponible para ti.